Dicen que el dolor es el peor enemigo, que es la sombra que todos tememos encontrar en el camino. Lo pintan como un verdugo, como una fuerza que solo destruye, que arrasa con todo a su paso y deja ruinas. Pero hay quienes descubren, cuando dejan de huir de él, que el dolor también enseña, que cuando decides escucharlo, puede transformarse en tu mejor maestro. Él despertó una mañana como cualquier otra. No había señales en el cielo, no había presentimientos, no hubo advertencias. Solo abrió los ojos como todos los días, con la rutina de siempre, sin saber que en pocas horas su mundo se pondría de cabeza. Lo que había construido durante años se derrumbaría como si nunca hubiera existido. Las llamadas que solían llegar cada día se apagaron de repente. Los mensajes dejaron de sonar. Los amigos que siempre decían "aquí estoy" desaparecieron uno por uno, y lo que antes era una vida llena de movimiento se transformó en un silencio frío, incómodo, brutal. La soledad se convirtió en su nueva sombra. En un solo día pasó de tener certezas a estar rodeado de dudas. Pasó de tener planes a tener un vacío. Pasó de sonreír a no saber ni cómo respirar. Y en medio de todo ese caos, con la cabeza entre las manos, con el corazón partido en mil pedazos, solo podía repetir una frase: ¿por qué a mí? Los días comenzaron a perder nombre, ya no sabía si era lunes o viernes. Las horas se mezclaban entre sí como si el tiempo ya no tuviera orden. No dormía bien, no comía bien, no hablaba con nadie. Se encerró en su propio silencio, y en ese silencio empezó a enfrentarse con lo que más había evitado, él mismo. Y es que cuando todo se derrumba, no hay a dónde escapar. Las máscaras caen, las distracciones desaparecen, las personas que antes llenaban tus vacíos se esfuman y solo quedas tú, con tu verdad. Una verdad que muchas veces da miedo mirar. Hubo noches enteras en las que simplemente se quedaba acostado mirando el techo, sin lágrimas, sin rabia, solo con un hueco inmenso en el pecho. Otras veces, la rabia lo consumía tanto que golpeaba la pared hasta sangrar. Había días en los que quería rendirse, y otros en los que no sabía ni cómo hacerlo. El dolor se había instalado como un huésped incómodo, uno que no pedía permiso, uno que no tenía fecha de salida. Pero en medio de ese abismo ocurrió algo que no esperaba. Entre el ruido del silencio, escuchó una voz. No venía de afuera, no era alguien más, era la suya. Una voz que llevaba años intentando hablarle, pero que siempre había sido silenciada por la rutina, por el ruido, por el miedo. Esa voz no le dijo "¿por qué a ti?", le dijo "¿para qué?". Por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse "¿por qué me pasa esto?" y empezó a preguntarse "¿para qué me está pasando?". Y esa simple pregunta lo cambió todo. El dolor dejó de ser un enemigo y comenzó a ser un espejo. Le mostró con crudeza las decisiones que había evitado, las verdades que no quería aceptar, las heridas que llevaba escondidas bajo la alfombra. Le mostró cuántas veces había sido fuerte para otros, pero débil para sí mismo, cuántas veces había dado todo, menos amor propio. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa pero poderosa: dejar de esperar que alguien lo salvara. Nadie iba a venir, no había héroes externos, él mismo debía convertirse en su propia luz. Empezó con pasos pequeños, muy pequeños. No fue un renacer glorioso ni cinematográfico. Fue doloroso, torpe y lento. Se obligó a levantarse de la cama, aunque no tuviera fuerzas. Se obligó a caminar, aunque cada paso pesara como una piedra. Se obligó a mirarse al espejo, aunque no le gustara lo que veía. Empezó a hablarse con más verdad. Dejó de mentirse con frases bonitas. Se dijo las cosas como eran, que estaba roto, que tenía miedo, que no sabía cómo seguir, pero también se dijo que no iba a rendirse. El dolor le enseñó a levantarse sin aplausos, a dar pasos sin que nadie lo viera, a trabajar en silencio cuando nadie lo aplaudía, a creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Cada día que pasaba, esa voz interna se hacía más fuerte. No porque desapareciera el dolor, no, sino porque él se hacía más fuerte que su dolor. Pasaron semanas, luego meses. No fue lineal. Hubo recaídas, hubo lágrimas, hubo días en que parecía retroceder. Pero había una diferencia: ya no se rendía. Cada caída era distinta, porque esta vez no lo encontraba solo, lo encontraba con más coraje. Una tarde, mientras se miraba al espejo, se dio cuenta de algo que lo estremeció. Ya no veía al hombre roto que solía ver. Ya no veía al que se preguntaba "¿por qué a mí?". Veía a alguien distinto. Veía a alguien que había pasado por la tormenta y seguía de pie. A alguien que había enfrentado sus demonios internos y había aprendido a caminar junto a ellos en lugar de huir.
Ese día, sin música de fondo, sin fuegos artificiales, sin testigos, sonrió, no porque la vida fuera perfecta, sino porque comprendió que ya no era el mismo de antes. El dolor no lo había destruido, lo había moldeado. Y en esa sonrisa, en esa calma silenciosa, entendió algo profundo, que el dolor había sido su maestro más sabio, no porque le enseñara con suavidad, sino porque lo obligó a escucharse, a despertar, a reconstruirse desde la raíz. El dolor no siempre es enemigo, a veces es la lección que necesitábamos para volver a vivir con fuerza, para volver a amar con profundidad, para mirar el mundo con otra mirada, para entender que cada cicatriz no es un recordatorio de debilidad, sino de resistencia. Cuando aprendes a escuchar a tu dolor, dejas de ser víctima y te conviertes en guerrero, dejas de arrastrar tu pasado y comienzas a construir tu futuro, dejas de vivir dormido y despiertas a tu verdadera fuerza interior. Hoy él camina distinto, no porque todo sea fácil, sino porque aprendió que no necesita que sea fácil, aprendió que el valor no aparece cuando todo sale bien, sino cuando todo se derrumba y aún así elige seguir. Aprendió que no necesita que lo entiendan todos, basta con que se entienda a sí mismo. Aprendió que los mejores capítulos de la vida muchas veces nacen en medio del dolor más profundo y que a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte. Su historia no es única, no es una excepción, es un recordatorio. Todos, en algún punto de nuestras vidas, enfrentamos nuestro propio abismo. Lo que marca la diferencia es lo que decidimos hacer en ese momento. Algunos huyen, otros despiertan. Y si tú estás pasando por un momento así, si sientes que todo se derrumba, si sientes que no puedes más, escucha bien. Este no es el final de tu historia, es apenas el capítulo donde descubres de qué estás hecho. Este es el punto donde el dolor puede convertirse en tu mejor maestro, si decides escucharlo en lugar de temerlo. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas personas te hayan dado la espalda, no importa cuántas noches hayas pasado en silencio, lo que importa es que sigues aquí, respirando, luchando, existiendo, y mientras sigas aquí, tienes la oportunidad de levantarte una vez más. La vida no siempre te hablará con ternura, a veces te hablará con golpes, a veces te arrancará lo que amas para que aprendas a amar lo que eres, a veces te empujará al abismo para que descubras que puedes volar. El dolor no vino a destruirte, vino a mostrarte de qué estás hecho. Vino a recordarte que no naciste débil, sino fuerte, que dentro de ti hay una voz que ha estado esperando ser escuchada. Esa voz que no te dice ríndete, sino levántate. Esa voz que no te pregunta por qué, sino para qué. Así que no corras de tu dolor, míralo a los ojos, escúchalo, abrázalo, hazlo tu maestro, no tu enemigo, y cuando lo hagas descubrirás algo que cambiará todo, que tú siempre tuviste la fuerza dentro de ti. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Voces de Acero y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que inspiran a renacer. Déjanos un like si tú también crees que el dolor puede transformarse en fuerza. Y escribe en los comentarios, yo me levanto, para recordarte a ti mismo que tu historia aún no termina. Recuerda esto, no eres tu dolor, eres la fuerza que nace cuando decides enfrentarlo.